comenzó a grabar. Bueno, vamos a continuar con el capítulo 12 de respecto a los actos del cosmos, segunda parte, la evolución sobre la Tierra. Y estábamos refiriéndonos a los métodos educativos que vivía la humanidad en la época lemúrica. Y nos dicen Max Reinberg, tales métodos educativos estarían completamente fuera de lugar actualmente, pero no hicieron mórbidos a los lemures, pues no tenían memoria. No importa cuán penosas o terribles experiencias soportaran, todo era olvidado tan pronto como pasaba. Las arduas experiencias mencionadas tenían el propósito de desarrollar la memoria, de imprimir impactos violentos constantemente repetidos en el cerebro, pues la memoria es necesaria para que las experiencias del pasado puedan ser usadas como guía para la acción. Y este es un propósito fundamental. Nosotros en la actualidad contamos con la memoria y nos puede parecer que los métodos tan seriamente opresivos para la humanidad en aquellos tiempos hieren nuestra sensibilidad. Pero en ese tiempo, por más opresivos que fueran, inmediatamente después de que pasaban, no dejaban ningún registro. Todavía el éter reflector, que es el medio por el cual llegan las fuerzas que imprimen en el cerebro físico, en su polo negativo el recuerdo y en su polo positivo la capacidad de pensar, que todavía estaban muy débilmente constituidas. Tenían que ser permanentemente ejercitadas para que se llegara a abrir un canal allí para darle consistencia al reflector y de esa forma poder contar con las experiencias del pasado como un medio, como un instrumento para poder resolver los distintos desafíos del presente y eventualmente también para planificar distintas formas de comportamiento ante circunstancias desconocidas. Bueno, ¿querés seguir, Adriana? Bueno, la educación de las niñas desarrolló la primera vacilante memoria germinal. Por ella fue formulada la primera idea del bien y el mal, debido a sus experiencias que actuaron principalmente sobre su imaginación. Aquellas experiencias más factibles de dejar un recuerdo fueron consideradas buenas. Las que no producían ese deseado resultado fueron consideradas malas. De ese modo, la mujer fue la precursora en la cultura, siendo la primera en desarrollar la idea de una buena vida, de la cual ella fue el exponente estimado entre los ancianos, y en ese respecto desde entonces ha estado noblemente a la vanguardia. Por supuesto, como todos los egos se encarnan alternadamente como hombres y mujeres, realmente no hay tal preeminencia. Simplemente aquellos que actualmente están en un cuerpo denso del género femenino tienen un cuerpo vital positivo y por lo tanto responden más a los impactos espirituales que cuando el cuerpo vital es negativo, como en el caso del varón. Como hemos visto, el lemur era un mago de nacimiento. Se sentía descendiente de los dioses, un ser espiritual. Por lo tanto, su línea de adelanto no era el adquirir conocimiento espiritual, sino material. Los templos de iniciación para los más adelantados no necesitaban revelar al hombre
su elevado origen o educarlo para que realizara actos mágicos o instruirlo en cómo funcionar en el mundo del deseo y en los reinos más elevados. Hoy es necesaria dicha instrucción porque actualmente el hombre corriente no tiene conocimiento del mundo espiritual, ni puede funcionar en los reinos suprafísicos. Sin embargo, el lemur, a su propio modo, poseía dicho conocimiento y podía ejercer esas facultades, pero por otra parte ignoraba las leyes del cosmos y los hechos relacionados con el mundo físico, que son actualmente para nosotros asuntos de conocimiento común y cotidiano. Por lo tanto, en la escuela de iniciación se le enseñaba arte, las leyes de la naturaleza y hechos relacionados con el universo físico. Se fortaleció su voluntad y se despertó su imaginación y su memoria, de forma que pudiera correlacionar sus experiencias y planear formas y medios de acción, cuando sus pasadas experiencias no le servían para indicar un curso de acción adecuado. De esta forma, los templos de iniciación de los tiempos lemúricos eran escuelas superiores para el cultivo del poder de la voluntad y la imaginación, con cursos de posgrado en arte y ciencia. Bueno, y todo esto estaba enfocado en la conquista del mundo físico, porque por medio de la conquista del mundo físico se van desarrollando capacidades que son necesarias para después continuar el proceso de realización. Se tiene que hacer estando en el mundo físico, pero funcionando a partir de criterios superiores. Para poder reconquistar, ahora sí ya apropiándonos de la condición más elevada de poder percibir en los mundos invisibles y después actuar en ellos con voluntad. Ese es el proceso de la iniciación que se establece en nuestros tiempos. Pero ahora sí, ahora se trata de que no como en la época lemúrica, que éramos meros receptores de todo el trabajo que hacían nuestros guías, donde ellos iban reconociendo los adelantos de algunos, y los iban poniendo en condiciones de existencia todavía un poco mayores para que fueran desarrollando sus capacidades, y a los que demoraban más tiempo se les tenía más tolerancia, se les esperaba más tiempo. Y bueno, y sigue diciéndonos Mike Heindel, y sin embargo, aunque el lemur era mago de nacimiento, nunca usó mal sus poderes, pues se sentía relacionado con los dioses. Bajo la dirección de los mensajeros de los dioses, de los cuales ya hemos hablado, sus fuerzas fueron dirigidas a moldear formas en el mundo animal y vegetal. Debe ser difícil para el materialista entender cómo pudo él hacer este trabajo si no podía ver el mundo que lo rodeaba. Es cierto que el hombre no podía ver, entre comillas, según entendemos este término, como ve ahora, con sus ojos físicos, los objetos en el espacio exterior. No obstante, así como hasta hoy, los más puros de nuestros niños son clarividentes, mientras permanecen en un estado de inocencia, sin pecado. También los lemures, que eran puros e inocentes, poseían una percepción interna que les daba solo una vaga idea de la forma externa de cualquier objeto, pero que iluminaba mucho más su naturaleza interna, su calidad anímica, mediante una percepción espiritual nacida de su inocente pureza. La inocencia, sin embargo,
no es sinónimo de virtud, es hija de la ignorancia y no podía ser mantenida en un universo en el cual el propósito de la evolución es la adquisición de la sabiduría. Para alcanzar este fin es necesario el conocimiento del bien y el mal, de lo correcto y lo errado, y también la elección en el obrar. Y esto nos muestra un atisbo de la enorme importancia que tiene la condición adquirida de poder ejercer el libre albedrío. Cuando se llega al estado humano, se necesita tener libre albedrío para ir decidiendo, eligiendo los distintos cursos de acción. Y eso implica que después va a actuar la ley de consecuencia. Entonces, las lecciones que venían del exterior en otros tiempos pasan a ser lecciones que se viven internamente. Cuando se realizan acciones de una conducta que está alineada con la voluntad de Dios, entonces se recibe una consecuencia de armonía, de satisfacción. En cambio, todo lo contrario cuando no están alineadas con la voluntad de Dios. Y de esta forma es que vamos recibiendo internamente las bases fundamentales para el desarrollo de la conciencia, para no recaer en los mismos errores y fundamentalmente y primordialmente todo enfocado en el desarrollo de la virtud, que nos encamina a poder recibir desde el interior la vibración del amor crístico que nos permita actuar de acuerdo al mismo y de esa forma entonces elevarnos por encima de todas las circunstancias de la vida material. Bueno, continuemos, Adriana. Sí, hay Rodrigo tiene levantado la mano. Ah, bueno, Rodrigo, ¿cómo no? Pensé que no la había levantado. O sea, la quería levantar, pero pensé que no había funcionado. Y está arriba todavía, ¿no? ¿La manito? Sí. ¿Y ahí bajó? No, quiero preguntar algo, pero quiero... Ya, ahí bajó, perfecto. Quería preguntar, no llevándolo al lado materialista, pero sí quería ver si se podía explicar un poquito de estos templos, porque templos de misterio. No sé si es figurativo o estamos hablando quizás de algún templo, porque también me parece que estamos como en esta época lemúrica. Hace poco se separó los sexos, como mencionaste. Entonces, ¿qué serían estos templos de misterio donde se enseñaban los lemures? ¿Serían físicos, no físicos, etéricos? ¿Qué piensas? Bueno, para eso no podemos acudir a las enseñanzas de Mike porque no los describe minuciosamente, pero sí podemos razonar. Y nosotros sabemos que en ese tiempo, en la época lemúrica, si bien la percepción de los lemures estaba en los mundos internos, en el mundo del deseo y la región etérica fundamentalmente, igual la región química del mundo físico estaba siendo ocupado por ellos, es decir, tenían cuerpo denso. Y lo que ellos percibían era de una forma muy borrosa el cuerpo denso, pero sí percibían el cuerpo vital y el cuerpo de deseos de quienes los rodeaban. Entonces, los templos tienen que ser lugares que tienen su existencia física, la región química del mundo físico, con sus contrapartes etéricas, etcétera, rodeados de un aura especial en donde las vibraciones de los guías
bueno, que en ese tiempo todavía eran señores de Venus, especialmente, porque también los señores de Mercurio estaban empezando apenas a hacer su incidencia. En esos lugares, esa vibración estimulaba más aún ya el adelanto que estaban teniendo algunos de los lemures de poder ir desarrollando estas capacidades de irse enfocando en el mundo físico. Estos adelantados de la época lemúrica fueron aquellos en los que se pudo implantar en la parte superior de su cuerpo de deseos el espíritu humano, aun cuando ni siquiera se podría percibir por un clarividente actual la existencia de la mente como un foco como se la ve ahora. Puede ser que estuviera en una etapa extremadamente germinal y por lo tanto algunos pocos humanos en ese tiempo, que eran los iniciados en la época lemúrica, fueron los que pasaron entonces a ser los guías de sus congéneres, porque de lo que se trata es de que se tiene que ir dejando la guía de la humanidad en la propia humanidad. Primero en los grupos de los más adelantados, después todo eso se tiene que ir distribuyendo de forma que cada individuo, cada ser humano individualizado se haya realizado, es decir, sea un instrumento del Rey Cristo en la tierra. Entonces, aunque la respuesta puede parecer un poco despegada de la pregunta, todo esto sí, vuelvo, necesitaba lugares concretos, físicos, no sé si con formas de construcción especiales, puede ser que sí, puede ser que no. Sí. Me parece que en una parte de la obra, del concepto, habla de los bosques donde se dejaban atadas a las niñas para que desarrollaran su imaginación, o sea que tenía que haber algo físico ahí. Claro, seguro, había algo físico. Ahora, no sé si había edificios construidos al efecto de ser templos. Esto no lo podemos saber. Sí, había una interacción con la naturaleza en donde se pasaban por experiencias muy duras. Puede ser que haya habido construcciones especiales, pero por lo menos no lo y puede ser que las iniciaciones fueran para el sexo masculino en ese momento, que estaban como más que para el femenino, porque era la voluntad, como que en el hombre es más fácil, creo, pasar por esos estados que para la mujer que tenía que desarrollar la imaginación, como que al ser el cuerpo vital la contraparte del físico, aunque no estaban todavía en el cuerpo físico como en el periodo, en la época ya Atlante, como que es más fácil para el sexo masculino pasar por esas pruebas de iniciación que para el sexo femenino. Sí, y esto se debe a que los iniciados tienen positivo tanto el cuerpo denso como el cuerpo vital. Y para cualquier ser humano siempre es más fácil, si se tiene cuerpo denso positivo como los hombres, volver positivo el cuerpo vital, aunque ya de por sí es muy difícil. Pero la condición de la tremenda inercia que tiene el cuerpo denso, esa condición lo hace mucho más difícil de poder volverlo positivo, como
para que una mujer que tiene el cuerpo vital positivo haga positivo su cuerpo denso y se convierta en una iniciación. Igual, actualmente, en este tiempo, sigue siendo así de difícil, aunque hay algunos seres humanos que están en cuerpo denso femenino y consiguen la iniciación, porque evidentemente que ya tienen un larguísimo proceso de desarrollo. Pero en cuanto a los templos, Rodrigo, no te puedo decir mucho más. No sé si tú también tenés alguna reflexión con respecto a eso. No, perfecto, me parece muy bien esa contraparte de deseo. Sobre todo que el sentido del templo es, el sentido entre comillas, un poco inverso. O sea, ahora estamos intentando percibir o detectar o trabajar en los templos etéricos porque vamos hacia los mundos espirituales en cuanto a lo que es la conciencia. Y en esa época era, me imagino que inverso, como bien dices tú. Entonces probablemente el templo bastaba con que fuera un bosque, como dice, quizás una fuente o un río donde se manifestara alguna fuerza de la naturaleza. Yo creo que con eso bastaba que como templo físico y quizás un par de piedras, no sé, algo así. Perfecto, gracias. Y bueno, para completar un poquitito, podemos decir que como dice Rodrigo, las iniciaciones actualmente, las genuinas iniciaciones espirituales, se hacen en templos etéricos porque estamos enfocados en positivizar nuestros cuerpos vitales. Pero todavía al presente hay algunos residuos de funcionamiento de grupos humanos que nos pueden dar alguna pauta. Por ejemplo, en las Islas Británicas y en algunas partes sobre todo de Francia, por allí, los druidas tenían actividades espirituales y se reunían en lugares en donde no había construcción. Por lo menos en lo que se tiene conocimiento, consideraban el templo lugares específicos de los bosques, lugares de la naturaleza. Así que eso nos puede dar una pequeña pauta para saber si, bueno, eso es un residuo atávico de tiempos muy lejanos pasados. Bueno, yo te voy a decir, Rodrigo, que te quedó la mano levantada, aunque tú la veas baja, yo la veo levantada. No sé qué está pasando con internet, pero es solo pequeñez. Bueno, y acá nos habla más. ¿Ahí bajó o no? No, sigue. A ver, voy a salir. No precisa. No precisa dejarla levantada. Si querés hacer una pregunta, hablas. Decir, voy a preguntar algo. Un poquito, no hay problema. Así no salís. Bueno, seguimos. Ahí está. Entré con la mano levantada. Bajar la mano. Ahora sí. Ya. Gracias. La inocencia, sin embargo, no es sinónimo de virtud. Es hija de la ignorancia y no podría ser mantenida en un universo en el cual el propósito de la evolución es la adquisición de la sabiduría. Para alcanzar ese fin es esencial el conocimiento del bien y el mal, de lo correcto y lo errado, y también la elección en el obrar. Si teniendo conocimiento y elección en el obrar, el hombre se alinea del lado del bien y lo correcto, cultiva la virtud y la sabiduría. Si sucumbe a la tentación y hace el mal a sabiendas, alienta el vicio. Sin embargo, el plan de Dios no puede malograrse.
Cada acción es un semillero para la ley de consecuencia. Cosechamos lo que sembramos. La cizaña de las malas acciones produce flores de pesar y sufrimiento. Y cuando sus semillas han caído en un corazón castigado, cuando han sido regadas con las lágrimas del arrepentimiento, eventualmente florecerá la virtud. Qué bendita certeza que de cada mal que hacemos, el bien se originará finalmente, pues en el reino de nuestro Padre solo el bien puede perdurar. Por lo tanto, la caída, con su consecuente dolor y sufrimiento, es solo un estado temporal, desde donde vemos a través de un vidrio oscuramente. Pero pronto volveremos a ver cara a cara al Dios interno y externo, que es siempre percibido por el puro de corazón. Bueno, fijémonos en la tremenda importancia que tiene el tema del conocimiento del bien y el mal para entonces poder encaminar nuestra vida a partir del bien. Y en una primera instancia, en todo el proceso evolutivo, no habíamos tenido conocimiento del bien y el mal. Hasta la época lemúrica, hemos pasado periodo de Saturno, periodo solar, periodo lunar, 3 revoluciones y media del periodo terrestre, y no teníamos conciencia del bien y el mal. Se tiene que adquirir esa conciencia del bien y el mal. ¿Cómo es que se puede conseguir eso? Haciendo todo un proceso en el que no se puede empezar por el cumplimiento del final del propósito, que es tener escrita la ley de Dios en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras entrañas. Ese es el resultado de la adquisición del conocimiento del bien y el mal y de habernos definido por el bien. ¿Cómo es que se consigue eso? Y en primera instancia se consigue con el establecimiento de leyes externas. Hay gente que en internet se queja de que el Dios de la Biblia, de Jehová, era el que le ponía no hagas esto, no, era todo no. Pero precisamente, si uno lee a San Pablo, se encuentra que cumpliendo con las leyes no se consigue la salvación, porque el cumplimiento de las leyes es una etapa del proceso. La salvación se consigue cuando ese cumplimiento de las leyes se hace con conocimiento cabal, lo que lleva al despertar y el desarrollar el amor interior. Se da cuenta que este proceso es una cosa larguísima y que en algunos momentos puede ser penosa, porque cuando el individuo no acierta a hacer lo correcto y ya ha desarrollado conductas que están orientadas por inercia al placer sensual, esto produce como consecuencia un profundo dolor. Uno tiene que aprender a utilizar ese dolor, el dolor que nosotros vivimos más intensamente en la retrospección, o cuando uno se siente culpable por algo. El sentimiento de ser culpable de algo tiene que ser transformado, porque si no se convierte en algo negativo. Eso es algo fundamental que tenemos que comprender. Ese sentimiento de culpable no lo tenemos que disolver así nomás. Se tiene que utilizar como un instrumento para afirmarnos en una determinación de estar atentos para no volver a caer en los mismos errores, no reincidir en esos errores. Y entonces de esa forma la conciencia que se genera se fortalece y se afirma en nuestro interior, y eso también propicia una posibilidad de mayor crecimiento del alma. Entonces, estas reflexiones y
gracias a cómo nos enseña Maigén de todo esto, nos permite comprender todo este larguísimo proceso y darnos cuenta cómo hay analistas de los tiempos modernos que lo analizan de una forma superficial, pero fundamentalmente basada en las condiciones del presente y el rechazo que le producen algunas cosas. Evidentemente que si en la actualidad solamente tenemos individuos que nos están negando acciones, estarían interfiriendo permanentemente con nuestro libre albedrío. Y entonces esas negativas permanentes externas, que es lo que lamentablemente quieren hacer algunos individuos que quieren profundizar su dominio en el mundo, son tremendamente perjudiciales, violentan el libre albedrío individual. Pero tenemos que darnos cuenta de que en cada tiempo hay propósitos bien definidos. Nosotros ya contamos con la memoria que se adquirió gracias a experiencias que ahora serían rechazables. Y también contamos con cierto desarrollo de la individualidad, cierto conocimiento de las leyes en el mundo físico, aunque no las conozcamos intelectualmente a veces, sí tenemos el hábito de sabemos caminar, sabemos observar, distinguir lo que nos rodea. Todo ese tipo de cosas se tuvo que ir adquiriendo. Y lo mismo también se tuvo que ir adquiriendo el conocimiento del bien y el mal, que es imprescindible para hacer el desarrollo que estamos tratando de hacer ahora. Bueno, entonces ahora vamos a la caída. Sí, una pregunta. Sí, ¿no? adelante. Rodrigo creo que levantó la mano de vuelta. ¿Puede ser? Sí, sí. Ay, sí, disculpa porque yo no miro la pantalla. No, está bien, está bien. Bueno. Sí. Quería hablar preguntar un punto sobre este tema. A ver, a veces hace un poco difícil en otros cursos y todo porque a la gente a veces no lo encuentra que es un poco religioso y teológico y todo. Pero justamente mencionaste este tema de la ley. Y bueno, me da la impresión de lo que se está contando ahora es que como que el lemur no tenía esta memoria, la estaba desarrollando. O sea, para mí como que está tratando de decir un poco que estaba produciendo una cierta cristalización en su cuerpo vital para así manifestarse de mejor manera el pensamiento en el cuerpo denso y poder, qué sé yo, abrir los ojos, interactuar con el mundo físico, conquistar la materia, como dice Matt Sandler. En ese proceso tiene que haber una cristalización que no tiene, por eso practica y practica y se le pone contra eventos de la naturaleza para que vayan memorizando, es decir, que se vayan formando como esos surcos en el cuerpo vital como de pensamiento, de control, etc. Ok. Más adelante, mucho más adelante en la Biblia, creo que es Pablo, la verdad que no me lo sé de memoria, pero se habla de que la ley de cierta manera trajo el pecado, que el pecado no sería si no existiera la ley. Y a veces eso genera controversia porque hay gente que dice, no, el pecado existió antes que la ley. Pero claramente ahí Pablo tiene una lucha y explica un poco acerca de que en realidad pareciera que el pecado no es que no existiera, pero que se manifiesta a través de la ley. Bueno, sabemos que la ley es Jehová, justamente el que está actuando ahora en esta cristalización. Y de hecho Cristo va a la inversa, va hacia el perdón de los pecados. Entonces, espero que no sea que me esté confundiendo mucho, pero quería preguntar si Jehová tiene que ver con alguna manifestación de la ley, con alguna especie de poder o de responsabilidad que él tenga con la ley
Y apartado Jehová, es decir, cuando se acabe su dispensación, ¿se terminará alguna especie de pecado o se terminará alguna especie de mandato cristalizador, no sé cómo explicarlo, eh, sobre nosotros? Incluso cuando se medita en uno de los servicios dice que esto es la contrición, o sea, siempre estaba hablando de la cristalización y Cristo es justamente el camino opuesto, o sea, es decir, la liberación, dejar atrás la cristalización, centrar la conciencia en un cuerpo más fluídico, más etérico. Entonces quería preguntar si la ley o el pecado tiene que ver algo con Jehová, con esta dispensación. Eso. Bueno, está muy bien la pregunta, que se puede profundizar en todo esto. Exactamente es así. San Pablo dice que antes de la ley no existía el pecado, porque el pecado viene a ser el conocimiento de que algo no está bien y de cualquier manera hacerlo. Si nosotros miramos a los animales ahora, los animales no pecan. Nosotros podemos pensar desde nuestro criterio que un perro es más fácil que caiga en el pecado cuando llega a la condición humana, porque se ha vuelto más astuto para poder robarle el alimento a los perros que le rodean. Pero él todavía no está pecando, porque no está todavía en las condiciones de llegar a conocer que esto podría ser considerado como algo que no hay que hacer. Cuando llegue a la condición humana, entonces a partir de esa condición y en función del plan divino de que tenemos que desarrollar nuestro potencial divino, se tienen que empezar a establecer leyes. Ahora, esas leyes están relacionadas con, no es tanto un proceso de cristalización, sino que es un proceso de coagulación. Es algo semejante a lo que los alquimistas llaman en sus libros. Hay un aforismo que es solve et coagula, disuelve y coagula. De ese proceso de disolver, que es aliviar la presión y después volver a presionar, se va generando una condición de mayor consistencia en el cuerpo vital en ese tiempo, por ejemplo, y en el reflector, para referirnos a lo que hablábamos sobre la memoria, etcétera. Se le va dando mayor consistencia, pero no es precisamente una cristalización. Sí, después de pasar por ese tiempo, alguna gente que se apega a una visión cristalizada de la participación de Jehová, es que está expresando una cristalización en sus vehículos superiores en relación con el bien y el mal, que es uno de los efectos que no son deseados, pero que es como un efecto secundario que le pasa a alguna gente, que pierde fluidez y queda atrapado, y así nos encontramos con que alguna gente en la actualidad tiene una visión que se escandalizan o no admiten que no se guarde el sábado, por ejemplo. Cuando el propio Cristo dice que Él es el Señor del sábado, que el sábado se hizo para servir al hombre y no para que el hombre sirva al sábado. Entonces se manejan con falta de discernimiento las leyes que se establecieron en un principio, porque de lo que se trata es que en principio se establecen esas leyes, son establecidas
alegóricamente por Jehová, porque eso es Jehová y los ángeles que trabajan con él, establecen todas esas leyes y son un paso para que después se siga progresando y se siga internalizando. Una vez que los éteres del cuerpo vital se han vuelto más consistentes y bueno, ya se cuenta con la memoria y una capacidad de percepción cada vez más profunda, se pueda seguir trabajando en abrir el canal para el espíritu de vida. Entonces, el hecho es que Jehová nos dice en innumerables ocasiones que al final de los tiempos su ley estará escrita en nuestro interior. Y se trata precisamente de eso. No es que se vayan a derogar los pecados como tales, sino que en la medida que ya tendremos en nuestro interior esa ley, nuestro obrar va a proceder de esa fuente. Es decir, ya le va a haber entregado el cetro a Cristo, porque esa ley está en íntimo contacto con el amor de Cristo, que es el propósito que se tiene desde un principio cuando se establecen las leyes. Entonces, de esa manera, se cumple con ese propósito, que lleva una enorme cantidad de tiempo, que tiene un montón de posibles desvíos y entrar en bucles y de perder tiempo y energía, porque como tenemos que ejercer el libre albedrío, se nos dan las pautas fundamentales, pero después tenemos que descubrir desde adentro de nosotros mismos cuál es el camino correcto. Entonces, no quedarán derogadas las leyes, sino que, como dice Cristo, no vine a derogar la ley, vine a cumplirla. El cumplimiento de todo este propósito es que estas leyes estén escritas en nuestro interior, y eso abre la puerta de el espíritu de vida para que por medio de su contraparte, que es el cuerpo del alma, podamos vivir esa armonía y esa fraternidad universal. Bueno, creo que por ahí está la respuesta. Yo quería capaz que agregar una cosita, que en el tiempo de los lemures no, en sí no había pensamiento, que la mente se dio en la época Atlante. Quizás hubiera como un principio, pero realmente todas esas cosas empiezan, creo que en la época Atlante, que con las distintas razas que hubieron. Vimos el lenguaje que usaban los lemures, eran solo sonidos como de la naturaleza, y el habla y todo se dio después en la época Atlante. Y el pensamiento en la última, con los semitas originales, pensamiento en sí refrenador a eso. Exactamente. Agregar Por eso eso ahí está, que la ley se refiere más a la época atlántica. Aunque también al final de la época lemúrica, cuando apareció la primera de todas las razas, las 6 razas de nuestro proceso evolutivo, que se llama la raza lemúrica, ahí se pudo implantar el espíritu humano en la parte superior del cuerpo de deseos de esa gente, y de alguna forma tuvieron un desarrollo aunque todavía no se contara con la mente como tal. Quizá el átomo simiente de la mente a ese pequeño grupo se le haya sido dada por los señores de la mente. Creo que en algún momento Mike Heindel, no sé si lo dice o lo sugiere, pero sí, a la gran mayoría de la humanidad eso le aconteció en la época atlántica. Muy bien, Adriana, gracias. Bueno, seguimos. Digamos. La caída del hombre.
Esta es descrita cabalísticamente como la experiencia de una pareja que, por supuesto, representa a la humanidad. La clave es dada en el versículo donde el mensajero de los dioses dice a la mujer: parirás a tus hijos con dolor. También se encuentra en la sentencia de muerte que fue pronunciada al mismo tiempo. Se observará que previo a la caída la conciencia no estaba enfocada en el mundo físico. El hombre era inconsciente de la propagación, el nacimiento y la muerte. Los ángeles que estaban a cargo del cuerpo vital, el medio de propagación, y sobre él trabajaban. Regulaban la función propagadora y unían a los sexos en ciertas estaciones del año, usando las fuerzas solares y lunares cuando éstas producían las condiciones más propicias para la fecundación, realizándose la unión, al principio en forma inconsciente por parte de los participantes, pero más tarde esta produjo un conocimiento físico momentáneo. Entonces el periodo de gestación no causaba inconvenientes y el parto era sin dolor, estando sumergida la madre en un sueño profundo. El nacimiento y la muerte no implicaban una interrupción de la conciencia y por lo tanto eran inexistentes para los lemures. Su conciencia estaba dirigida hacia adentro. Percibían los objetos físicos de una forma espiritual, como nosotros los percibimos en un sueño, momento en el cual todo lo que vemos está dentro de nosotros. Cuando sus ojos fueron abiertos y su conciencia fue dirigida hacia afuera, hacia los hechos del mundo físico, las condiciones fueron alteradas. La propagación no fue dirigida por los ángeles, sino por el hombre, quien ignoraba la función de las fuerzas solares y lunares. Él también abusó de la función sexual, usándola para la gratificación de los sentidos. Creo que se trancó el audio, Adriana. Fíjate el auricular. Yo voy a seguir. Él también abusó de la función sexual usándola para la gratificación de los sentidos, con el resultado de que el dolor acompañó el proceso de alumbramiento. ¿Hola, Adriana? Sí, capaz que se cortó. Si querés seguir tú. Sí, seguí un poquito tú. Bueno, y nos decía Mike de que el lemur también abusó de la función sexual usándolo para la gratificación de los sentidos, con el resultado de que el dolor acompañó el proceso de alumbramiento. Entonces, su conciencia se enfocó en el mundo físico. Si bien las cosas no aparecieron a su visión con contornos claramente definidos hasta la última parte de la época atlántica. Aún así, él llegó por grados a conocer la muerte por la interrupción que sufría su conciencia cuando era trasladada a los mundos elevados al morir y de vuelta al mundo físico al renacer. Entonces, veamos que un proceso enormemente largo de transformación en las experiencias humanas está escrito en el libro del Génesis en unos pocos renglones, y acá en algunos renglones más Mike Heindel nos explica un poco más todo este proceso y dándonos también la pauta de que esto llevó un largo tiempo. ¿Cómo empezó todo este asunto? Se necesita conocer el bien y el mal y se le necesita ir dando libertad de acción, libre albedrío, para que se acierta
se vaya desarrollando la virtud. Y si se caen en desaciertos, se vaya desarrollando la conciencia que va a ser un instrumento para después llegar a desarrollar la virtud. Y todo este proceso lo va viviendo el lemur. En una primera instancia también se lo llevaba a templos, no sé si serían los mismos templos en los que se realizaban las relaciones sexuales en los tiempos astrológicos adecuados, que los templos en los que se iban iniciando los más adelantados. Puede ser que sí o no. Hay gente no lo explica. Pero sí que el acto de la generación era un acto sagrado, un acto completamente puro, en donde se fue adquiriendo el conocimiento, que es la palabra sinónimo de relación sexual. El conocimiento del mundo físico se va desarrollando a través de la relación sexual. Se llega a tener un contacto tan íntimo que produce sensaciones físicas en los cuerpos de los lemures, y en primera instancia empiezan a distinguir esas sensaciones físicas placenteras de la relación sexual de las otras sensaciones que no tenían un asidero físico, que eran las que vivían habitualmente en ese tiempo. Entonces, de esa forma se empieza a conocer el mundo físico. Y eso, con el tiempo, va dando lugar con la participación de los espíritus mujeres que empujan a tener relaciones en los tiempos en los que astrológicamente no estaban dadas las condiciones para que prevaleciera la salud y la armonía. Entonces se va independizando el accionar del ser humano de esas leyes de una forma perjudicial. Entonces se ejerce un libre albedrío, pero desconociendo que eso produce efectos dolorosos. Ahora, Dios tiene el camino de que por medio de ese dolor se genera la conciencia y va quedando en nuestro interior una disposición a encontrar el camino recto y después abocarnos a vivirlo y nunca más caer en el error que es resultado de todo este proceso que nos cuesta Mike de la... Bueno, y nos dice Mike Heinter, la apertura de sus ojos se realizó de la siguiente forma. Recordemos que cuando los sexos se separaron, el varón se convirtió en una expresión de la voluntad, que es una parte de la doble fuerza del alma, expresando a la mujer la otra parte, la imaginación. Si la mujer no fuera imaginativa, no podría construir un nuevo cuerpo en su matriz. Y si el espermatozoide no fuera la expresión física de la voluntad humana concentrada, no podría cumplir con la impregnación y así comenzar la germinación, que se traduce en la continua segmentación del huevo. Estas fuerzas gemelas, voluntad e imaginación, son ambas necesarias para la propagación de los cuerpos. Sin embargo, desde la aparición de los sexos, una de estas fuerzas permanece dentro de cada individuo. Solo la parte que se cede está disponible para la propagación. Y ahí la necesidad para el ser unisexual expresa solo una clase de fuerza anímica de unirse con otro que expresa la fuerza anímica complementaria. Esto ya fue explicado, y también que la parte de esta fuerza no usada para la propagación se hace accesible para el crecimiento interno. Mientras el hombre exteriorizó toda la fuerza sexual dual para la generación, no pudo lograr nada con respecto al crecimiento anímico propio. Pero desde entonces, la parte no usada por el órgano sexual ha sido apropiada por el espíritu interno para construir el cerebro y la laringe para su expresión. Naturalmente que después hay que usar el cerebro y la laringe como instrumentos del pensamiento
para crear pensamientos, para, por medio de la laringe, expresarlos también, pensamientos que sean luminosos y que vayan desarrollando la virtud. ¿Quieres seguir, Sí, Adrián? sí. Así el hombre siguió construyendo durante la última parte de la época lemúrica y los 2 primeros tercios de la época atlante, hasta que por el uso ya mencionado de esa mitad de la fuerza sexual se convirtió en un ser totalmente consciente, pensante y razonador. En el hombre el cerebro es el eslabón entre el espíritu y el mundo exterior. Él no puede conocer nada de ese mundo externo sino mediante el cerebro. Los órganos sensoriales son solo conductores de los impactos externos hasta el cerebro, y este es el instrumento que interpreta y coordina esos impactos. Los ángeles pertenecían a una evolución diferente y nunca estuvieron aprisionados en un vehículo denso tan engorrosamente pesado como el nuestro. Ellos aprendieron a obtener el conocimiento sin un cerebro físico. Su vehículo inferior es el cuerpo vital. La sabiduría les llegó como un don, sin necesidad de pensar laboriosamente a través de un cerebro físico. Tengo una pregunta acá. Bueno, pregunta. Antes de pasar, los ángeles tienen entonces un cerebro que sería macrocósmico. Bueno, una cosa es que no necesitan pensar laboriosamente como nosotros, sino que el pensamiento y la sabiduría fluye a través de ellos de una forma en la que no necesitan hacer el esfuerzo para eso. Pero si ese pensamiento tuvo necesidad de un instrumento en el cuerpo más denso de los ángeles, el cuerpo hecho de éter, el cuerpo vital, yo pienso que sí, que pueden haber tenido un cerebro, quizá no, si comparamos la contraparte etérica de nuestro cerebro actual con el cerebro etérico de los ángeles, se encuentran diferencias, porque el cerebro etérico nuestro, la contraparte etérica de nuestro cerebro, ha tenido que acondicionarse para interpenetrar a un cerebro de la región química. Pero me parece que sí tiene que haber tenido en su cuerpo vital un instrumento por medio del cual, aunque no tuvieran que esforzarse para pensar, sí que les fluyera el pensamiento. Esa es la respuesta que se me ocurre dar, según lo que conozco. O la voluntad de Dios, porque claro, la voluntad de Dios. Porque si ellos son los que ponen a las personas en cierto lugar y en ciertas circunstancias, de algún lado tiene que venir ese conocimiento, esa sabiduría, digo, y procesarla. Claro, tener un asidero dentro de los ángeles, un instrumento que les permita captar y hacer fluir a través de ellos esa sabiduría divina. Entonces el pensamiento a ellos no les resultó trabajoso, pero sí necesitaban tener en su constitución un instrumento que permitiera que esa sabiduría se pudiera interpretar correctamente, aunque sin necesidad de que tuvieran que trabajar para eso. Nosotros sí tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, reflexionar, a veces quedarnos expectantes cierto tiempo con nuestra atención despierta con respecto a algún dilema que queremos resolver para poder hacer justos o ese tipo de cosas.
Bien, Adriana, gracias. Bueno, el hombre, sin embargo, tuvo que caer en la generación y trabajar por su conocimiento. El espíritu, mediante una parte de la fuerza sexual dirigida hacia adentro, construyó el cerebro para recoger conocimiento del mundo físico, y la misma fuerza está actualmente alimentando y construyendo el cerebro. Esta fuerza está subvertida de su curso apropiado, pues debería haber sido dedicada exteriormente para la procreación, pero el hombre la retiene para propósitos egoístas. No es así, no así los ángeles, que no habían experimentado división de sus poderes anímicos y por lo tanto podían exteriorizar la fuerza dual anímica sin reservarla egoístamente. La fuerza dirigida hacia afuera con el propósito de crear otro ser es el amor. Los ángeles emitieron todo su amor sin egoísmo ni deseo, a cambio de la sabiduría cósmica fluyó dentro de ellos. El hombre cede solo parte de su amor, mantiene el resto egoístamente y lo usa para construir sus órganos internos de expresión, para mejorarse a sí mismo. De este modo, su amor se convierte en egoísta y sensual. Con una parte de su poder anímico creador, ama egoístamente a otro ser, pues desea su cooperación en la propagación. Con la otra parte de su poder anímico creador, piensa, también por razones egoístas, porque desea conocimiento. Los ángeles aman sin deseo, pero el hombre tuvo que pasar por el egoísmo. Debe desear y trabajar egoístamente por la sabiduría para poder alcanzar el desinterés en una etapa más elevada. Los ángeles le ayudaron a propagarse aún después de la subversión de parte de la fuerza anímica. Le ayudaron a construir el cerebro físico, pero no tenían un conocimiento que pudiera ser transmitido a través de este, pues no sabía usar ese instrumento y no podían hablar directamente a un ser con cerebro. Todo lo que podían hacer era controlar la expresión física del amor del hombre y guiarlo a través de las emociones en una forma amorosa e inocente, evitándole el dolor y los problemas inherentes al ejercicio de la función sexual sin sabiduría. Si este régimen hubiera durado, el hombre podría haber permanecido simplemente como un autómata, guiado por Dios, y nunca se hubiera convertido en una personalidad, en un individuo. Que lo haya hecho es debido a una muy difamada clase de entidades llamadas los espíritus luciferes. Bueno, antes de terminar, quiero reunir un par de cosas. Acá en el párrafo anterior, Nightingale parece señalar algo que nos podría hacer concluir de que los ángeles no tenían ninguna clase de cerebro. Nos está diciendo que no podían hablar directamente a un ser con cerebro. No sabían usar este instrumento. Pero se puede interpretar que no tenían cerebro en absoluto o que no tenían un cerebro de la región química, con los ajustes adecuados. Así que nos tenemos que quedar con la reflexión sobre si los ángeles tenían o no un instrumento en su cuerpo vital análogo al cerebro o por lo menos con alguna semejanza. No lo podemos saber. Eso por una parte. Y lo que sí es que no tenían necesidad de trabajar por el desarrollo de la sabiduría. Y después nos quedamos con esta última parte, en donde tenemos que recordar que la traducción del concepto de los recursos del cosmos
más habitualmente utilizada, que como todo el siglo XX utilizada como constructiva. En lugar de decir la palabra difamada, que lo hayan hecho es debido a una muy difamada clase de entidades, dice, es debido a una maligna clase de entidades. Es una palabra que tergiversa radicalmente el concepto de lo que escribió Max Heine. Hay un prejuicio instalado por la repetición de que los espíritus lucíferes son malignos, y cuando en realidad sí hay una expresión egoísta por parte de ellos. También lo hay por parte de nosotros, pero no hay una malignidad intrínseca en ellos por parte de Dios como nosotros, y quedaron a medio camino entre los ángeles de Jehová y nuestra oleada de vida, y tienen oportunidad de redimirse también, aunque haya algunas religiones que quieran afirmar y repetir temáticamente de que lo único que hacen los luciferes es el mal, y ya se han definido por eso, y entonces eternamente se van a ir alejando cada vez más de Dios. Eso es un disparate, porque Dios no ha hecho nada dentro de sí mismo para que tenga una oportunidad de hacer una cosa tan aberrante. El bien es lo que tiene que triunfar más tarde o más temprano en todas las oleadas de vida. Precisamente la palabra difamada es la que se le puede aplicar a los luciferes, lo que no quiere decir que todo lo que han hecho ellos es bueno, sino que se les ha atribuido una enorme cantidad de males que no son responsabilidad de ellos. Y nosotros, si analizamos los pasajes anteriores que hemos leído, y nos habla Mike Heindel de que los seres humanos se ha subvertido la fuerza creadora que en los ángeles fluía de forma armoniosa, y que en los seres humanos se retiene en parte para el propio desarrollo. Pero es que parecería que en el plan divino está que los seres humanos, nuestra oleada de vida, tenga que aprender por sí misma a encontrar el camino de la realización. Es un desafío mayor que el de los ángeles, pero estamos contando con que los ángeles, ya cuando ellos adquirieron la condición humana en el periodo lunar, y que en todo el trabajo que han hecho ya en el periodo terrestre, han preparado las condiciones y mejorado todas las condiciones de la región etérica, como para que nosotros encontremos una enorme facilidad allí, y entonces poder profundizar en un propósito espiritual, que es hacer este desarrollo, pero ya con el conocimiento del bien y el mal, y con la decisión consciente y voluntaria de alinearnos con el bien. Entonces, de esta forma vamos a poder desarrollar una conciencia y una forma de virtud todavía más profunda que la que desarrollaron los ángeles en su proceso evolutivo. Naturalmente que ellos van a seguir haciendo su desarrollo, pero a nosotros nos toca abrir este camino en estas nuevas condiciones. Entonces, el hecho de que se vea subvertida en nuestro interior esta fuerza creadora no es una cosa maligna tampoco. Es que parte de esa energía se utiliza para nuestro propio desarrollo. Imagínense, nos dice, después de que hayamos hecho nuestro propio desarrollo, entonces se va a ir despertando nuestra necesidad de utilizar ese desarrollo individual para el bien de los demás. Y ya no tenemos que esperar para después. Todo lo que podamos ir haciendo en el presente para ir ayudando a los demás, buscando servir, hacer el bien a los demás, está haciendo que este desarrollo propio de haber trabajado para adquirir el conocimiento y desarrollar
el cerebro y la laringe se esté poniendo a funcionar para el cumplimiento de su propósito definitivo. Y eso va a permitir, como ya decía, que vamos a tener un desarrollo todavía más elevado que el que conquistaron los ángeles en su tiempo. Aunque ellos van a estar por encima de nosotros porque empezaron antes que nosotros. Y posteriormente, a medida que nosotros llevemos a término todo el cumplimiento de este enorme propósito que tenemos, los animales en el periodo de Júpiter van a tener entonces desafíos todavía más profundos, pero van a contar con el hecho de que nosotros ya vamos a haber hecho la realización correspondiente en la región química del mundo físico. Bueno, esto para vincular todos estos aspectos. Así que nos quedaría los espíritus luciferes para el año que viene ya. Estamos terminando el año lectivo, ¿sí? Bueno, muy bien. Muchas gracias por la clase, muchas gracias por la concurrencia. Gracias por todo. Gracias, Adriana, gracias por la concurrencia. No. Y bueno, nosotros creo que ya con hoy, porque el jueves que viene tenemos la asamblea anual ordinaria, Sí. y tenemos esta recuperación, pero la clase ya la vamos a dejar. Así que ya con el día de hoy estamos terminando el año lectivo y el año que viene seguiremos con el servicio de curación. Sí, si Dios quiere. Bueno. Gracias. Bueno, gracias, nos vemos. Gracias, Adriana. Gracias, Raúl. Gracias a ustedes. Chao, chao.